Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una sesión de nuestro curso de anestesia clínica en pequeñas especies. El día de hoy vamos a continuar con un tema de mucha relevancia que es acerca de la farmacología de los agentes anestésicos, en donde, como iremos viendo paulatinamente, pues tenemos que hablar de que la anestesiología como tal es una de las especialidades pues que son más completas, en donde no solamente tenemos que integrar el mero conocimiento de los fármacos, sino que también tenemos que conocer algunas de sus características, tanto como cinéticas como farmacodinámicas, en donde nos pueden ayudar a explicar mejor la respuesta que van a tener en nuestros pacientes. Y obviamente este tipo de prácticas como es la anestesiología tienden a considerarse una especialidad. Por lo tanto, el hecho de administrar un fármaco, en este caso un anestésico a un paciente, pues requiere de todo nuestro conocimiento para obviamente saber cuál es la respuesta que uno busca, cuáles pueden ser tanto las reacciones benéficas como aquellas que son adversas, y así también pues obviamente tener el conocimiento para que nosotros podamos tener obviamente una seguridad de lo que va a suceder y a su vez pues también tener una estrategia para poder resolver aquello que se presente ante la manifestación de sus reacciones, ¿ok? Entonces, tenemos que hablar acerca de que la anestesiología rara vez se vuelve un estadio en el que solamente administremos un solo fármaco. ¿Esto qué quiere decir? No es imposible, pero generalmente el que nosotros hagamos anestesia implica que vamos a administrar tranquilizantes, sedantes, hipnóticos, analgésicos, anestésicos generales, y quizás podamos necesitar utilizar bloqueadores neuromusculares. Podemos utilizar también algún tipo de bloqueo, y a su vez también tenemos que conocer o hablar acerca de los antagonistas o aquellos que pueden revertir el efecto. Por lo tanto, el fenómeno de anestesia se vuelve algo que nosotros llamamos polifarmacia. Esto quiere decir que en un mismo paciente no solamente vamos a administrar un solo fármaco, sino que vamos a tener una combinación de ellos. Y debemos de mentalizarnos y conocer de que cada uno de ellos tiene un efecto por separado sobre el individuo, pero que también pueden generar un efecto tanto sinérgico, aditivo o antagonista, o de hecho hasta pueden potencializar el efecto de otros entre sí, y obviamente tendrán una consecuencia sobre los pacientes. Vamos a ver también que no solamente tenemos que hablar de la polifarmacia, sino aparte de la dosificación o lo que conocemos como posología, que es la correcta dosificación de los fármacos. Entonces, sabemos bien que en anestesia hablamos de un fenómeno que se llama, como lo acabo de mencionar, potencialización, que es que la suma de los efectos de los fármacos van a tener un efecto superior o mayor, sobre todo hablando del sistema nervioso central. Por lo tanto, van a generar una depresión de todos aquellos centros termorreguladores o cardiorrespiratorios. Por lo tanto, la posología debe de ser considerada de forma muy vital, ya que cuando ustedes hacen una dosificación con un solo fármaco, por ejemplo, un sedante, como puede serlo la gilacina, puede ir a una dosis completa. Pero en cuanto nosotros empezamos a colocarle analgésicos, por ejemplo, un opiáceo, como puede ser fentanilo, como puede ser morfina, o hacer una combinación de neuroleptoanalgesia, como puede serlo la dexmedetomidina junto con el fentanilo, entonces ya son dos fármacos que van a tener un efecto que potencializan y que podrían hacer que nuestro paciente tenga otro grado o otro efecto en el caso de los planos anestésicos, y deberíamos de reducir las dosis. Esto siempre debe de considerarse. Una vez que nosotros empecemos a combinar fármacos, debemos empezar de reducir dosis, dependiendo obviamente del paciente. Como lo vieron en su clase de evaluación preanestésica, hay ciertas condicionantes en los pacientes donde puede que alguno no necesite cierto fármaco o podamos tener la necesidad de reducir las dosis. Por lo tanto, es de suma importancia que ustedes conozcan la cinética y la dinamia de cada uno de ellos, la posología, y que a su vez conozcan cuáles pueden ser estos efectos que pueden suceder al mismo tiempo cuando nosotros los combinamos en un mismo individuo. ¿Ok? Por lo tanto, los anestésicos van a suprimir de forma controlada, o eso es lo ideal, lo que nosotros debemos de buscar, que hagamos una supresión de forma controlada de lo que va a ser la corteza cerebral y de varias partes del cerebro y de la médula espinal, y a su vez también de nervios periféricos que nosotros debemos de controlar. No debe de ser de forma contraria, porque eso ya conlleva que tenemos un plano o un estado anestésico en el que podrían suceder cosas que salen de nuestras manos, a lo mejor por desconocimiento. Bien, entonces, cuando ustedes someten a un paciente a un procedimiento anestésico quirúrgico, entonces nosotros podemos generar ciertos tipos de estímulos que
pueden modificar la respuesta de un individuo. Por ejemplo, en el caso del somático, sabemos que existen fibras llamadas sensoriales, como pueden ser las fibras A delta o fibras C. Las fibras A son aquellas que conducen el dolor rápido, mientras aquellas que son fibras C son aquellas que nos van a conducir el dolor lento. Entonces, ambas, tanto las fibras A delta como la C, son aquellas fibras que se van a encargar de conducir el dolor y llevarlo a la médula espinal, al asta dorsal, viajar a través de un tracto, como puede ser el tálamo espinal o espinotalámico, que es el principal tracto, y llegar a la corteza cerebral para que éste pueda ser integrado y percibido por un individuo. Bien, y tenemos otro tipo de fibras, como son las alfa o las beta, que son aquellas de encargar algún tipo de movimiento, el cual se llama reflejo de retirada. Esto es un reflejo completamente motor. Entonces, si hay algo que el paciente percibe como nocivo, lo normal o la primera respuesta por parte de un ganglio, que puede ser, por ejemplo, a nivel del plexo braquial o a nivel de un ganglio pélvico, sería el reflejo de retirada, el que es retirar la extremidad. Obviamente en un animal anestesiado no debería de moverse si no tenemos un plano anestésico inadecuado, pero en caso dado de que ustedes vean eso, en donde el individuo, por ejemplo, hablando de una cirugía común, como puede ser una ovariohisterectomía, en donde ustedes, por ejemplo, retraen el pedículo ovárico y el paciente empieza a mover la lengua o empieza a retraer una extremidad o empieza a mover la boca o el hocico, entonces tenemos un reflejo que indica que tenemos o dolor o tenemos un plano anestésico inadecuado y estas fibras motoras serán aquellas encargadas de avisarnos, ¿bien? Eso lo veremos a detalle en nuestra plática de monitorización, donde ustedes aprenderán a diferenciar cuando un individuo va a requerir más anestésico porque tenemos un plano anestésico inadecuado o requerimos más analgésico, ¿bien? Pero esta es la primera respuesta. Lo segundo es que tenemos un componente que es autonómico o autónomo, en donde recuerden que el sistema nervioso autónomo, tanto en su porción simpática como en parasimpática, se van a encargar de regular o de mantener la homeostasis en los individuos. Por lo tanto, va a haber varias respuestas que pueden indicarnos a nosotros que nuestros pacientes no tienen un plano anestésico adecuado, o está muy superficial, o es muy profundo, o probablemente estamos en el adecuado, así como poder tener respuestas de tipo hemodinámicas. Por ejemplo, en ambos casos, si un paciente tuviese dolor o nocicepción, que vamos a verlo más adelante, cómo diferenciar el término dolor o nocicepción, pero si un paciente tuviera una reacción de este tipo ante un estímulo nocivo, tiene que responder de alguna forma. Puede ser mediante una respuesta motora, por ejemplo, les decía yo, moviendo alguna extremidad, o son animales que saben que el ojo, en vez de estar en posición ventromedial, puede regresar a posición central, cosa que puede ser diferente. Por ejemplo, se usan disociativos que siempre mantienen los ojos de posición central, pero puede haber parpadeo. Puede haber aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, modificación del patrón respiratorio, de volverse de ser abdominal, por ejemplo, superficial, puede volverse torácico, igual superficial o profundo, dependiendo del estímulo que se esté generando o si no tenemos un plano anestésico, que tenemos un plano anestésico inadecuado. Hipotermia, hipertermia, que también podemos encontrarlo dentro de esas respuestas, o lo que conocemos nosotros como respuestas neuroendocrinas, en donde se puede activar el eje hipotálamo hipoficiario adrenal, debido a que obviamente nuestro paciente no está en confort. Hay algo que está modificando y nosotros no lo hemos sabido controlar. La idea de anestesiar a un paciente es tener un plano adecuado, tanto anestésico, generarle analgesia, si es que el procedimiento requiere analgésicos, dependiendo de lo que ustedes van a hacer o lo que van a realizar. Y es un plano controlado. Si nada de estas cosas está en su lugar, si no lo tenemos controlado, entonces podemos empezar a tener liberación de catecolaminas, lo cual lo va a llevar, sabemos, a taquicardia, como lo mencioné, taquipnea, puede de hecho generar arritmias, bien, dentro de cirugía. Así también podemos modificar el patrón respiratorio, desde que puede aumentar la frecuencia respiratoria, puede disminuir o aumentar el volumen corriente si hay dolor, o en un caso contrario, en un paciente muy profundizado, entonces podemos tener que la modificación del patrón respiratorio nos lo lleve a que él esté en apnea o deje de respirar, o sus patrones, en el caso de la dinámica ventilatoria, pues sean insuficientes para controlar, por ejemplo, el CO2. Entonces, todas estas cosas deben de ser consideradas y todas ellas son parte de la modificación que puede generar un fármaco per se, por su mismo efecto que está generando su mecanismo de acción o por la sinergia que existe entre todos ellos.
Por lo tanto, vamos a comentar algunas definiciones que conocemos. Por ejemplo, farmacocinética. Esta rama de la farmacología se va a encargar exclusivamente de poder entender cuáles son los procesos de absorción, distribución, biotransformación y excreción de los fármacos. Es de suma importancia saber que ¿por qué vía vas a administrar el fármaco? Porque eso puede depender de su periodo de latencia, ¿no? Si yo quiero sedar a un paciente que es muy agresivo, ¿qué vía voy a utilizar? Si voy a utilizar, si me permite una vía intravenosa, sé que la respuesta será en menos de 1 minuto, pero si la pongo por vía intramuscular, sabemos que tendrá un periodo de latencia probablemente de 5 a 10 minutos en que yo observe un estado que yo esté buscando, ¿bien? Por lo tanto, también sabemos que hay que ver por dónde se distribuye, porque existen fenómenos de depósito, lo que sucede, por ejemplo, con anestésicos generales inyectables, como pueden ser los barbitúricos, que, bueno, ya no es muy recomendable, sabemos su uso hasta el momento, por ejemplo, un pentobarbital. El pentobarbital es de los fármacos más lipofílicos y que tienen la capacidad de, ¿qué sucede con ellos? Pues de que se puedan retener en la grasa y eso puede generar un fenómeno de redistribución que nos puede llevar clínicamente a algo que se llama reanestesia y que probablemente aquellos que tuvieron la experiencia de poder, bueno, de haber anestesiado con pentobarbital, son animales que al parecer despiertan de cirugía y después volteas a verlos en sus jaulas y nuevamente están anestesiados y si no tienen una sedación muy profunda. Y bueno, decimos, pero si ya no pusimos nada, ya no pusimos más sedantes, más tranquilizantes, más anestésico, ¿por qué sigue dormido o por qué durmió nuevamente? Pues por este tipo de fenómenos. Actualmente sabemos que el pentobarbital, bueno, dejó de ser una opción como anestésico general, se ha convertido en un eutanásico y probablemente un anticonvulsivo, pero podemos tener otros fármacos que sí tienen fenómenos de depósito no tan, como digamos así, tan importantes como el pentobarbital, pero seguimos utilizando otros barbitúricos como lo puede ser el fenobarbital o como lo puede ser el tiopental. Entonces hay que considerarlo. Su biotransformación sí se biotransforma en el plasma, en el hígado, por donde se excreta, por riñones, por bilis, por heces, para saber si en esa evaluación preanestésica es de suma importancia, yo sepa que la función renal o hepática o obviamente la dinamia, obviamente en el caso de la sangre está todo normal, hay hipoproteinemia, hay hiperproteinemia, para saber si me preocupo o no o cambio de plan anestésico. Bien, todo eso debemos de conocerlo, porque vamos a ver que en el plasma, pues obviamente hay una cierta cantidad que llega de lo que ustedes colocan, que vamos a ver algún concepto que se llama biodisponibilidad y hay que saber que sobre todo cuando nosotros administramos fármacos por vía intramuscular, no el 100% de su dosis que ustedes colocaron en el músculo va a llegar a la sangre. Bien, entonces hay una cierta merma y pérdida de ese fármaco y también, por ejemplo, animales muy deshidratados con hipoproteinemia o hiperproteinemia podemos tener diferentes cambios en la respuesta de nuestros fármacos. A su vez, conocer la farmacodinamia, que es el mecanismo de acción, es saber qué es lo que el fármaco va a producir en ese individuo, o sea, a qué receptores se va a unir. Bien, y eso también me puede explicar cuánto tiempo puede durar ese fenómeno, ¿no? Si lo que yo les comento, o sea, si yo voy a sedar a un paciente con dexmedetomidina, tengo que tener en mente cuál es el tiempo que me va a dar si yo lo ocupo sola. Pero si yo lo combino con otro depresor del sistema nervioso central, bueno, ¿cuál es el tiempo o la vida media que me va a dar? Bien, y sobre qué receptores se puede unir. Y a su vez, esto me va a conllevar a que no todos, pero muchos de los fármacos pueden tener antagonistas o reversores y que, bueno, si yo ya quiero a mi paciente despierto, bueno, puedo utilizar un antagonista o si es un problema, una complicación anestésica, pues lo mismo, puedo utilizar un antagonista. Y es de suma importancia saber cómo sucede esto. Por lo tanto, existe algo que se llama interacción fármaco-receptor. Bien, entonces, existen dos tipos de mecanismo, digámoslo así a grandes rasgos, en donde los fármacos pueden tener un mecanismo de tipo receptor, esto quiere decir que se unen a un receptor específico o a varios, o también podemos tener algo que se llama interacción de tipo no receptor, en donde pueden ocupar otro mecanismo por el cual ejercer el efecto. Los fármacos del sistema nervioso central todos son de tipo receptor, tienen una interacción directa con una proteína con la que pueden generar una respuesta fisiológica. Bien, entonces a eso nosotros les conocemos como una interacción fármaco-receptor. Por lo tanto, repitiendo lo que acabamos de decir, pero es importante saber esa cinética y esa dinámica, porque la cinética es, ustedes colocan el fármaco, yo tengo que saber a dónde va a llegar, por dónde va a pasar para ser eliminado. Pero en ese viaje desde su absorción, distribución, metabolismo y excreción, el fármaco va a encontrarse con su receptor y cierta parte del fármaco, cierta cantidad de este, se va a quedar en ese receptor unido y va a ejercer el efecto. La otra
parte se va a unir a proteínas y va a ser eliminado por la ruta por la cual esté diseñado, ya sea riñón, hígado, bilis o excremento. Entonces, por alguna de esas vías. Por lo tanto, así como lo he comentado, es por eso que le ponemos tanto hincapié a esta parte de la cinética y la dinámica, porque a pesar de que pueden sonar cosas muy clínicas, me refiero al hecho de que tal vez no, cuando ustedes colocan un fármaco, no están viendo el receptor, están viendo un individuo con una manifestación clínica, pero esa manifestación clínica es la respuesta de que se unió a un receptor y es la forma de que nosotros podemos saber de que nuestro fármaco funciona. Si la respuesta es mayor o es menor, entonces, ¿qué sucedió? Se depositó en la grasa, había más proteínas, menos, entonces físicamente no vemos ninguno de los dos fenómenos, pero los podemos explicar y si existe una farmacología clínica que puede explicar qué sucede en estos dos eventos o estas dos ramas. Bien, por lo tanto, esta interacción fármaco-receptor, vamos a ver ciertos conceptos como lo es la afinidad o la actividad intrínseca. Bien, que habla acerca de ese fenómeno literal de cuando el fármaco se une a ese receptor y que nos va a generar una respuesta. La otra es la teoría de la ocupancia y habla acerca de dos conceptos que igual mencionamos. Entonces, hablamos de ubicuidad y de promiscuidad farmacológica. La teoría de la ocupancia habla acerca de la cantidad de receptores que puede ocupar un fármaco. Mientras más receptores ocupe un fármaco, la respuesta será mayor. Y eso tiene una relación directa con la dosis, tiene una relación directa sobre el tejido sobre el cual ustedes lo han colocado, porque si hacemos una administración intramuscular que esté mal hecha, haya quedado entre fascias, pues obviamente se va a perder mucho fármaco allí. Pero si lo ponemos intravenoso, sabemos que los fármacos intravenosos no requieren absorción. Pasan directamente a torrente sanguíneo para ser distribuidos y casi el 100% del fármaco se puede unir a un receptor. Por lo tanto, es muy normal que cuando ustedes coloquen sedantes, tranquilizantes o anestésicos por vía endovenosa, los que pueden tener esta opción de intramuscular o intravenosa, lo hacen intravenoso, podemos reducir la dosis porque sabemos que aquí no va a haber pérdida o lo que llamamos esa merma del fármaco entre el músculo y la sangre. Aquí directamente pasa a sangre y el efecto va a ser contundente. Por lo tanto, ahí es donde nosotros tenemos que saber que mientras más fármaco, va a haber más receptores ocupados y la respuesta obviamente va a ser mayor. ¿Ok? ¿Qué es la ubicuidad o la promiscuidad farmacológica? Esto lo iremos viendo a detalle en las siguientes sesiones debido a que explicaremos los mecanismos de acción de cada fármaco. Porque hay fármacos que tienen algo que se llama ubicuidad. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, podemos hablar en el caso de un fármaco que es ubicuo, el caso, por ejemplo, de los agonistas alfa-2 adrenérgicos como la gilacina, romifidina, medetomidina, dexmedetomidina. Todos estos fármacos cuando ustedes los administran por vía endovenosa, tienen que encontrar un receptor alfa-1 o alfa-2. Pero esos receptores alfa-1 y alfa-2 no solo están en la médula espinal o en el cerebro. Podemos encontrar receptores alfa-1 o alfa-2 en el corazón, podemos encontrarlos en los vasos sanguíneos. Entonces, un fármaco que es ubicuo significa que se va a unir al mismo tipo de receptor, por ejemplo, en este caso los receptores alfa, pero estos receptores alfa están distribuidos por todo el organismo, no están en un solo sitio. Por eso se llaman ubicuos. Pero si hablamos de un fármaco que tiene una propiedad de promiscuidad farmacológica, podemos poner, por ejemplo, a los fenotiazínicos, como es la cepromacina. La cepromacina es el mejor ejemplo para poder explicar cuando un fármaco tiene esta propiedad, porque la cepromacina, su mecanismo de acción se lleva mediante el antagonismo de los receptores alfa. Bien, es un antagonista. Pero a su vez, no solo puede antagonizar receptores alfa, también puede antagonizar receptores de histamina, como lo van a hacer los H1. También puede antagonizar receptores de serotonina. Bien, también puede antagonizar receptores de tipo muscarínicos. Bien, entonces, si ustedes observan, la cepromacina o se dan cuenta, actúa sobre varios receptores, pero de diferente tipo. Entonces, a eso se le llama promiscuidad. Por eso la cepromacina tiene tantas propiedades, digámoslo así. Es un tranquilizante mayor, sí es cierto. También tiene efectos antieméticos porque puede bloquear receptores H1 y porque puede bloquear receptores anti-serotonina y porque puede bloquear receptores muscarínicos que pueden estar involucrados en el fenómeno del vómito. Entonces también tiene una actividad o una característica de que puede ser antiemético. Bien, antipruriginoso.
Entonces, hay algunas cosas que podemos encontrar ahí. Tiene efectos antiarrítmicos también por el hecho simple de ser un antagonista de receptores alfa. Entonces, tiene varias cosas que considerar el uso, por ejemplo, de la cepromacina. Y esto se lo genera ese efecto. Bien. Y por último, la biofase. La biofase es el sitio, meramente, es el sitio donde se va a unir el fármaco. A eso se le llama. Ese sitio exactamente donde el fármaco se une a su receptor se le conoce como biofase. Y en algunos textos también pueden encontrar que la biofase hace referencia a ese camino o ese tiempo que le toma al fármaco alcanzar una concentración plasmática efectiva, llegar a su sitio de acción y unirse a su receptor. ¿Ok? Entonces, a eso vamos a llamar biofase. Vamos a ver algunas cosas de farmacocinética primero. Por ejemplo, en el caso de la cinética, sabemos que un fármaco, independientemente de de la vía que ustedes ocupen o de la dosis, tiene que alcanzar algo que se llama concentración plasmática máxima, también conocido como Cmax. La Cmax es la mayor concentración del fármaco que éste va a alcanzar solo en el plasma. No hablamos de los tejidos, no hablamos de sitios de biotransformación o de eliminación, es única y exclusivamente en el plasma. Entonces, todos los fármacos tienen un pico específico. Entonces, ponemos un puntero. Entonces, aquí en este gráfico, si ustedes pueden observar, en esta punta que está aquí, que es el 0, es la administración del fármaco. Pensemos en una curva donde se está haciendo una administración por vía intramuscular en donde requerimos absorción. Si ustedes ven, aquí se administra el fármaco. Y conforme este fármaco se va absorbiendo y va llegando a torrente sanguíneo, va alcanzando una concentración máxima. Entonces, a este punto se le conoce como Cmax. Conforme va pasando el efecto, vean cómo la curva va decreciendo, ¿ok? Y puede ser eliminado o puede se llevar a un tejido, por ejemplo. Entonces, todo esto pasa única y exclusivamente en el plasma, ¿bien? Esta curva que observamos aquí. Conforme vaya pasando el tiempo, el torrente sanguíneo va quedando libre del fármaco y van decayendo sus concentraciones. Pero que quede claro que esas concentraciones que van decayendo, como comento, no significa que siempre el fármaco esté eliminado. De hecho, podría estar en un tejido también o podría estar en un sitio de depósito porque han abandonado el compartimento plasmático. ¿De qué cosas podemos depender? Les digo que puede depender de las dosis. A mayor dosis puede elevarse la concentración. La vía de administración, porque, por ejemplo, les digo, una vía intramuscular, pues va a tardar un tiempo aproximado en que se absorban unos 5 o 10 minutos. Pero si yo coloqué el fármaco endovenoso, esto no existiría. La curva cambiaría inmediatamente y entonces, en lugar de que hubiera una pendiente que fuera incrementando la concentración, las concentraciones aparecerían desde aquí, desde arriba, porque es intravenosa. Lo pongo directamente en el plasma y tengo la concentración máxima en el plasma, no requiere absorción. Requerimos de algo que se llama biodisponibilidad. La biodisponibilidad hace referencia a la cantidad de fármaco expresada en porcentaje que desde el sitio de administración es la cantidad que va a llegar, por ejemplo, a la sangre. Si yo digo que un fármaco tiene un 100% de biodisponibilidad, lo más seguro es que ese fármaco lo haya puesto yo directamente en el torrente sanguíneo, porque no requiere absorción y puse toda la dosis en el plasma. Pero si yo hablo de un fármaco que tiene una biodisponibilidad del 80%, probablemente lo haya colocado en el músculo y quiere decir que 80% de ese fármaco está en la sangre y el 20% se puede haber perdido, puede haber sido tomado por proteínas plasmáticas probablemente o en el tejido y ahí se perdió. Entonces la biodisponibilidad varía del fármaco, de hecho varía de la presentación comercial, a eso se le llama bioequivalencia porque no es lo mismo que yo me compre sin hacer comercial, pero que yo compre una gilacina de Pisa o que yo compre gilacina de otro laboratorio o que compre dexmedetomidina de Zoetis a que me compre una dexmedetomidina de Pisa. Porque a pesar de que son la misma molécula, a pesar de que son el mismo fármaco, como son de diferentes laboratorios, tienen diferentes biodisponibilidades cuando son administrados por vía intramuscular. No así, si los pongo los dos por vía intravenosa van a tener el 100% de biodisponibilidad, pero por otra ruta puede haber pérdida del fármaco y a eso lo conocemos como biodisponibilidad, ¿bien? Cantidad de fármaco que llega a torrente sanguíneo a partir de su sitio, ¿bien? Nuestras características físico-químicas, como puede ser el pK, el pH del medio, que se puede modificar, eso se tocará en la parte de analgesia, sobre todo con los analgésicos locales como la lidocaína, que es muy importante conocer el pH del tejido en el cual se va a colocar, o los analgésicos como puede ser meloxicam o carprofeno, en donde
actualmente sabemos que estos fármacos tienen un pK ácido y que es contrario, ¿no? O sea, no es buena idea mezclarlos con omeprazol, debido a que tienen más reacciones adversas cuando estos fármacos son premedicados en animales, que ustedes dan omeprazol y luego dan meloxicam u omeprazol y carprofeno sobre todo. Entonces, esto de aquí, ciertas características de farmacocinética y farmacodinamia en estos puntos son muy importantes, considerar sus características físico-químicas y por obvias razones el paciente. No pueden omitir que quien recibe todo es su paciente. Y que, por ejemplo, un animal deshidratado, un animal con fiebre, un animal que entre como unas a 4, unas a 5, por ejemplo, una paciente que tenga vólvulo, dilatación, piómetra, son animales que pueden tener estados de sepsis en donde ya podemos tener acidosis o acidemia y que la sangre o la viscosidad de esta, más aparte el daño a los vasos sanguíneos, al endotelio, al glucocálix, pueden modificar completamente la cinética del fármaco y no van a llegar de la misma forma. Bien. Ahora, los fármacos pueden ser administrados de diferentes formas, ustedes lo saben. Podemos hacer un bolo único, esto quiere decir que yo le coloco una dosis, por ejemplo, de acepromacina a mi paciente, quizás porque quiero tomar unas muestras de sangre. Bolos repetidos, en donde a lo mejor puede ser factible el estar haciendo repeticiones de las dosis, donde pongo, por ejemplo, una dosis de propofol, tomo una placa, pero si no terminé a tiempo, me faltó sacar otras tomas o alguna decisión que ustedes tomen en donde pudiesen redosificar, por ejemplo, el propofol una vez que haya terminado su vida media, ya que el propofol es un fármaco que en general tiene una vida media de entre 8 y 10 minutos y puede ser redosificado sin efectos acumulativos, ¿bien? O cuando estamos haciendo una anestesia inyectable, por ejemplo, con tiletamina solazepam o alguna otra combinación, en donde estoy viendo a lo mejor que mi paciente está perdiendo el plano anestésico correcto y yo decido administrar otro bolo de mi anestésico general. Y el último, ¿qué sucede con los anestésicos inyectables? Es algo que se llama constant rate infusion, que es una infusión continua. Bien, esto significa que yo cuento con dispositivos, por ejemplo, como un perfusor de líquidos, en donde yo puedo tener cargado un fármaco, por ejemplo, puedo hacer una combinación, un FLK o un MLK, en el cual, por ejemplo, podemos combinar morfina, lidocaína y ketamina, o fentanilo, lidocaína y ketamina, en donde yo los 3 fármacos utilizo un perfusor para cada uno de ellos para que me den una concentración específica sobre el plasma y me mantengan a mi paciente anestesiado. Bien, eso lo tocaremos en nuestra clase más adelante. Es una de las últimas clases donde tocaremos los procedimientos de corta duración y volvemos a retomar esto de la infusión continua. Entonces, son fármacos de tipo inyectables, de vidas medias cortas, que yo puedo pasarlos mediante, les digo, la ayuda de un dispositivo que puede ser un perfusor o una bomba de infusión también puede ser utilizada, en donde yo trato de mantener las concentraciones efectivas del fármaco para que mi paciente se mantenga anestesiado. Esto nos lleva a hablar algo acerca de lo que se conoce como parámetros farmacocinéticos, en donde sabemos que los fármacos, como acabo de decir, tienen que ser absorbidos para llegar a una concentración máxima en el plasma. Bien, una vez que el fármaco en el plasma han decaído la mitad de la concentración, a esto se le conoce como una semivida o es conocido como T media. Esto significa que el 50% de la concentración del fármaco ha decaído, ya sea porque está en un sitio de depósito, porque está en un tejido probablemente unido a su receptor o simplemente porque está en un sitio de eliminación o biotransformación. Y la C mínima es la mínima cantidad del fármaco que se puede encontrar aún en el plasma. ¿Vale? Esto, ¿por qué me es importante que yo lo conozca? Simplemente clínicamente, cuando estamos en Cmax, es un fármaco que a un paciente le va a generar, por ejemplo, en un sedante que esté sedado. Pero cuando el fármaco ya tiene esta parte de ser una T media que ha disminuido el 50% de la concentración, el grado de sedación disminuye. A lo mejor ya no tenemos una sedación profunda, tenemos una sedación leve o superficial, y en donde el animal a lo mejor ya se está empezando a recuperar. Y la C mínima, pues sabemos que el paciente probablemente ya intente incorporarse o salir de ese estado de sedación o de tranquilización. Entonces son cosas que comento, probablemente no podamos verlo literalmente, pero podemos observar las manifestaciones clínicas. Esto nos lleva a este tipo de gráficos, ¿ok? Este tipo de gráficos hace referencia a una técnica y un tipo de error que es muy frecuente encontrar. Fíjense, cuando yo administro un fármaco, si ustedes observan el punto A, significa que
yo trato de alcanzar una concentración en el plasma donde el individuo pueda tener una concentración que le genere un estado efectivo, por ejemplo, de anestesia. Cuando se pasa el efecto en el punto B, vamos a ponerlo aquí, donde ya ha pasado el efecto, el animal se despierta. Pero si yo vuelvo a poner otro bolo, es el punto C, mi paciente se va a volver a anestesiar. Cuando pase el efecto, el punto D, mi paciente se va a volver a despertar. Cuando llegamos al punto E, significa que administré otra vez el fármaco. Pero ¿qué observamos a partir de aquí? Vean que las concentraciones del fármaco en teoría se mantienen dentro de un rango en donde en la concentración mínima efectiva y en la concentración tóxica. O sea, el fármaco está en una ventana terapéutica, en donde la ventana terapéutica sabemos que es el rango entre la dosis máxima y la dosis mínima para que se genere un efecto en un paciente. Esto suele suceder mucho con fármacos de vidas medias muy cortas, por ejemplo, el propofol. Si ustedes quieren hacer una anestesia con propofol, uno de los errores más comunes es que ustedes hagan esto, poner una dosis, el animal se despierta, poner una dosis, el animal se despierta, poner una dosis, el animal se despierta. Entonces, a esto se le puede llamar como un estado o un efecto de alpinista. Esto es que ustedes estén poniendo ustedes dosis repetidas, pero en esas dosis repetidas permiten que el animal esté en un estado anestésico, pero despierte. Tal vez no completamente, pero recupera la conciencia. Entonces, esto es un error, hacer este tipo de cosas. También se ha visto muy frecuentemente con el fentanilo, porque la vida media del fentanilo es de 30 minutos. Sí, con el fentanilo es un analgésico y es un sedante. Entonces, si esto fuera el fentanilo A, yo administro fentanilo y mi animal tiene analgesia. Pero B, decaen las concentraciones, el animal percibiría dolor. Vuelvo a poner fentanilo otra vez, C, tiene analgesia. Vuelven a decaer las concentraciones, B, mi paciente vuelve a tener dolor y así sucesivamente. Lo ideal es evitar hacer esta técnica de alpinista, porque vamos a tener a nuestro paciente o mal anestesiado o con dolor por intervalos. Por lo tanto, lo ideal es hacer esto, mantener un fármaco en ciertas concentraciones, a lo cual también se le conoce como un estado de equilibrio, donde las concentraciones, como comento, siempre estén dentro de la mínima dosis efectiva y obviamente la dosis máxima. Ya no estamos hablando de una dosis tóxica y mucho menos letal. Bien, eso es lo que hacen las infusiones continuas, básicamente. Los perfusores o este tipo de dispositivos me garantizan que la concentración del fármaco se mantenga aquí, ¿ok? Para justamente evitar hacer esto. Por ejemplo, estas son las concentraciones del propofol. Esta barra azul indica las concentraciones necesarias para que mi paciente se mantenga anestesiado con propofol. Y las líneas que están aquí, azules, un poquito más fuerte el color, es estar haciendo administraciones intermitentes del propofol. Volvemos a lo mismo, esta barra indica la ventana terapéutica o ese estado en donde yo estoy en la concentración mínima efectiva y la dosis máxima. Entonces, aquí mi paciente en esta barra, mientras esto esté en sangre, el paciente está anestesiado. Pero aquí vean, en este punto, administro propofol, el animal se anestesia, pero bajan las concentraciones a los 15 minutos, se despierta. Vuelvo a poner propofol, se duerme un rato porque a los 30 minutos se le vuelve a pasar. Le vuelvo a poner propofol, se vuelve a anestesiar, a los 45 se despierta y así sucesivamente. Entonces es un estado en el cual nosotros le llamamos de alpinista y es un error en la forma de medicación. Debemos de garantizar que nuestros pacientes tengan ese estado de equilibrio en donde yo mantenga las concentraciones y que nunca decaiga. Bien, esto les digo se hace con fármacos de vidas medias cortas y es preferible hacer una infusión continua que estar haciendo redosificaciones. Pero desafortunadamente esto también puede pasar con anestésicos inyectables y es muy frecuente que pase con tiletamina solazepam en cirugía, porque tenemos un paciente, ocupamos este gráfico, en donde ustedes ponen tiletamina solazepam, el animal se anestesia. De repente, cuando voltean, oye, ya está moviendo la lengua, ponle otra vez y se vuelve a anestesiar. Vuelve a pasar otro tiempo, oye, otra vez ya está parpadeando, vuélvele a poner. Entonces puede aplicar a diversos fármacos en donde tenemos que evitarlo. Para eso, pues obviamente necesitamos de un amplio conocimiento de qué cosa, de las fases y los planos anestésicos y de monitorización de la profundidad anestésica. Bien, porque como les digo, no vemos la cinética y no vemos la dinámica, pero sí hay signos clínicos que nos indican que algo estamos haciendo bien o algo estamos haciendo mal. Para lo cual, voy a comentar brevemente acerca de algunos conceptos farmacocinéticos, como lo puede ser el volumen de distribución. ¿Esto a qué se refiere? Una vez que el fármaco ha llegado al plasma, ha alcanzado su concentración máxima, entonces vimos en nuestros gráficos o en nuestra curva farmacocinética que después de la Cmax estaba la T media y después de la T media abandonaba el plasma.
¿A dónde puede ir cuando abandona el plasma? Quedamos que puede ir a sitios de biotransformación, sitios de eliminación, puede ir a sitios de depósito o puede ir a los tejidos. Bien, el volumen de distribución hace esa medida. Es la cantidad de fármaco que ha abandonado el plasma y que puede ir a todos estos tejidos que acabamos de mencionar o a estos sitios. Por lo tanto, se han observado estos modelos de tipo farmacocinéticos en donde el compartimento central, que es este de aquí, al cual se le conoce como el compartimento que podemos llegar a entender como un compartimento B1, que son el plasma y y órganos que tengan una alta perfusión, como lo puede ser el cerebro, como lo puede ser, por ejemplo, los pulmones o como lo pueden ser los riñones. Bien, pero el fármaco dentro del plasma puede viajar a cerebro, por ejemplo, puede viajar a otros compartimentos, como puede ser el compartimento B2, ¿ok? En el cual este compartimento B2, también llamado rápido, estamos hablando del músculo, o el mismo fármaco dentro del torrente sanguíneo puede viajar a un compartimento que se llama B3 o lento, que es la grasa. Bien, entonces, esto es dinámico. Cuando nosotros ponemos un fármaco, y está en torrente sanguíneo, una parte puede estar en el compartimento B3 si es que tiene la posibilidad de llegar a grasa, si es que es lipofílico, pero al mismo tiempo también puede estar en el músculo, puede estar ahí almacenado, pero al mismo tiempo también puede llegar a cerebro, donde va a encontrar su receptor y mi animal va a estar anestesiado. Entonces, cuando ustedes imaginen la cinética, tienen que imaginar un modelo o algo muy dinámico, muy movible. No imaginen algo estático que el fármaco sangre, receptor, riñón o hígado y se elimina. No, no, no. O sea, puede estar en varios tejidos al mismo tiempo y puede generar diferentes efectos. O sea, al mismo tiempo puede haber cierto fármaco almacenado en la grasa, hay otra parte del fármaco que puede estar en el cerebro, hay otra parte del fármaco que puede seguir en la sangre, tal vez o no unido a proteínas, y hay otra parte del fármaco que puede estar en el músculo. Entonces, el fármaco se distribuye por todo el organismo. ¿Dónde va a encontrar su efecto? Pues en donde encuentre su receptor, que habitualmente pues va a ser en el estado anestésico, pues va a ser en el cerebro o la médula espinal, ¿bien? Entonces, a eso hace referencia el volumen de distribución y este puede ser medido. Podemos calcularlo de la siguiente forma, ¿bien? El volumen de distribución se puede calcular ocupando la dosis del fármaco entre la concentración máxima del plasma, ¿bien? Y sabemos que existen ciertos rangos. Aquellos que tienen volúmenes de distribución bajo son fármacos que generalmente solo se quedan en el torrente sanguíneo. Aquellos fármacos que van más allá de 10 a 15 litros de volumen de distribución son aquellos que pueden llegar a los compartimentos B2 o rápidos. Y aquellos que tienen volumen de distribución mucho mayores de 50 litros, por ejemplo, o de 20 o 30 litros, como este, por ejemplo, de 15,000 litros, son fármacos que tienen la capacidad de llegar a todos los tejidos, incluido el compartimento B3, que es la grasa. ¿Okay? Por lo tanto, se han creado modelos a lo que se le llama, bueno, conocemos como modelos de tipo compartimentales. ¿Esto qué quiere decir? Que existen fármacos, ya sean sedantes, tranquilizantes o anestésicos, en donde existen fármacos de un solo compartimento. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente se van a quedar en el compartimento B1 o en el compartimento de alta perfusión, en el cerebro y probablemente en el pulmón o en la sangre. Entonces son fármacos que no necesitan ir a otros tejidos realmente, o sea, llegan poco a la grasa y llegan poco al músculo, ¿bien? Tenemos fármacos que son de modelos bicompartimentales, esto quiere decir de dos compartimentos, en donde van a llegar perfectamente al compartimento central, al B1, que es la sangre, o tejidos de alta perfusión, pero también puede llegar a compartimentos B2, como lo es el músculo. Y finalmente podemos encontrar fármacos de 3 compartimentos o tricompartimentales donde está en el compartimento B1, B2 y B3. Quiere decir que pueden llegar a la grasa. Y son aquellos fármacos que tienen una alta afinidad por la grasa, el tejido subcutáneo, y donde podemos encontrar esos fenómenos de depósito o redistribución, y es donde se explican los fenómenos de reanestesia. Por ejemplo, los barbitúricos son fármacos que tienen este tipo de modelos tricompartimentales que pueden llegar a todos los tejidos perfectamente y se pueden almacenar en la grasa. Bien, otro concepto muy importante es aquel que se conoce como clearance. El clearance o aclaramiento o depuración plasmática es la capacidad que tiene el plasma, si lo vemos aquí en este cilindro, es el plasma, en donde todas estas moléculas son fármaco. Entonces, cada vez que el fármaco abandona el plasma para ir a un tejido, para ir a su unión, a su receptor, para ir a un sitio de depósito o un sitio de biotransformación o eliminación,
abandona el plasma, por ejemplo. Aquí vean cómo hay ciertas moléculas del fármaco que están en un tejido. Entonces, el clearance o el aclaramiento también se mide. Y está hablando de esa capacidad que tiene el organismo de aclarar el plasma o de limpiarlo, si quieren verlo así, que es la forma en que la sangre o el plasma queda libre del fármaco. Bien, a eso se le conoce como un aclaramiento. Y entonces hay diferentes tipos de clearance. Hay un clearance intercompartimental. Esto quiere decir que el fármaco se fue o al compartimento B1, al B2, al B3. Existe un clearance metabólico. Esto quiere decir que el fármaco abandonó el plasma, pero para irse a un sitio de biotransformación y eliminación. Bien, y obviamente esto, ¿cómo puedo yo relacionarlo? Si yo tengo un animal tranquilizado y yo veo que a mi animal paulatinamente empieza obviamente a obtener el efecto tranquilizante, yo sé que el fármaco llegó a la sangre, pero ese fármaco migró a donde, al cerebro para generarme el efecto de anestesia. Yo sé que ahí hubo un clearance de compartimental porque viajó a un compartimento, a un tejido donde encontró su receptor. Pero cuando el animal se esté despertando, yo sé que el fármaco abandonó también la sangre, pero se fue a un sitio de biotransformación y después de eliminación. Entonces, son cosas que no vamos a medir realmente en una consulta o en una anestesia, pero que podemos identificar que suceden. ¿Ok? Entonces, pues hay que considerar que existen muchos fármacos lipofílicos y que hay un concepto muy interesante acerca del movimiento de los fármacos. Por ejemplo, sabemos que los fármacos en la sangre pueden viajar de dos formas. Pueden viajar como un fármaco libre, pueden viajar como un fármaco unido a proteínas. Pueden viajar, unido a la albúmina o a la glicoproteína ácida alfa 1. Son las proteínas más comunes que utilizan. Bien, entonces, ¿cuál es el biológicamente activo? ¿Cuál es aquel que puede unirse a un receptor? El fármaco libre, o sea, el fármaco que está no unido a proteínas, es aquel que puede atravesar los tejidos y es aquel que se va a unir a su receptor. Ese es el que tiene importancia para un efecto clínico que ustedes puedan ver. Todos aquellos que sí se hayan unido a una proteína normalmente pueden ir a sitios de biotransformación y eliminación. Y eso, como lo fue comentado en la parte de evaluación preanestésica, un fármaco que necesite de unión a proteínas indica que yo a mi paciente tengo que medirle las proteínas plasmáticas antes de cualquier anestesia. Si mi paciente tiene hipoproteinemia y es vital que yo haga la cirugía, entonces yo sé que si el animal tiene menos proteínas, yo debo de reducir la dosis. Porque menos proteínas, más fármaco libre. Más fármaco libre, volvemos a la teoría de la ocupancia. Más fármaco, más receptores ocupados por el fármaco y el efecto va a ser mayor y va a generar un efecto de mayor profundización que podría poner en riesgo la vida de mi paciente. Entonces, siempre que tengamos hipoproteinemia, dependiendo de la gravedad, por ejemplo, podremos tener un horizonte a los 2 gramos por decilitro, donde un animal con menos de 2 gramos por decilitro de proteínas no es recomendable anestesiarse, es mejor corregirlo. Pero mayor a 2 ya dependerá del criterio de ustedes, pero si tenemos una hipoproteinemia moderada, si requiere el fenómeno anestesia, entonces lo anestesio, pero reduzco las dosis, ¿ok? Eso dependerá de su criterio. Bien, la segunda parte que comentaremos pues será la farmacodinamia, donde recuerden que todos los fármacos tienen que unirse a un receptor para generar un mecanismo de acción. Entonces, un receptor lo vamos a definir como una proteína que es excitable, ¿ok? Esta proteína va a tener una cierta característica especial, porque obviamente los fármacos están diseñados para unirse a un receptor específico. Si no, eso no tendría sentido. Utilizar un fármaco que se una a cualquier parte del organismo sería un riesgo. Entonces, los fármacos cada vez los hacemos más selectivos para que las reacciones adversas sean menores y obviamente las respuestas que ustedes observen sean más específicas. Bien. Ahora, esta unión se puede llevar a cabo por diferentes formas y tenemos uniones químicas. Tenemos uniones que se llaman iónicas, utilización de puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals, efectos hidrófobos y los enlaces covalentes. Aquí, el enlace más fuerte, digámoslo así, pues son los enlaces covalentes. Y será difícil que un anestésico utilice un enlace covalente, porque los enlaces covalentes pueden generar uniones que sean irreversibles. Y si yo genero un efecto irreversible en un anestésico, mi paciente no despierta y eso no sería en ningún punto útil. Entonces, la mayoría de los fármacos tienen que utilizar uniones que sean débiles o lábiles y que se puedan modificar o eliminar, porque un fármaco se va a desprender de su receptor por ejemplo,
debido a que el receptor desaparezca. Esto se le llama envejecimiento del receptor, o simplemente porque la unión sea débil y se rompa. Entonces, yo necesito fármacos que tengan una unión que pueda ser reversible. No puedo tener anestésicos con uniones covalentes porque eso sería un tóxico. Eso sería prácticamente un veneno para el sistema nervioso central. ¿Okay? Bueno, ¿de qué depende nuestra farmacodinamia? Pues obviamente saber que los anestésicos, como acabo de decir, tienen que tener un efecto reversible, porque la anestesia es un estado controlado que usted, o realmente el médico debería de controlar, ¿bien? Y que debe obviamente tener bien en claro siempre hora de administración, conocer la vida media y saber cuándo puede pasar el efecto, ¿bien? Sabiendo más o menos cuándo lo hace, porque los pacientes sabemos que no tienen escrito nada y que un paciente puede tardar más o menos en que pase un efecto, pero debemos de tener esos términos en cuenta. Conocer que existe la estereoquímica y la quiralidad, en donde esto es el tipo de unión que se va a generar entre el fármaco y el receptor, y que estas uniones son completamente específicas, ¿ok? Entonces, una cepromacina no va a tener el mismo mecanismo de acción que, por ejemplo, la gilacina, porque obviamente ocupan diferentes receptores y diferentes mecanismos de acción. ¿A dónde va a llegar ese fármaco? Por ejemplo, la gilacina, como lo he comentado, se utiliza como un tranquilizante y un sedante, pero actualmente el de lo mejor que podemos utilizar pues es la dexmedetomidina. La dexmedetomidina es un sedante, es cierto, es un tranquilizante, pero también tiene propiedades analgésicas. Y eso lo sabemos porque podemos encontrar receptores alfa-2 a nivel de la médula espinal. Y eso le va a dar una analgesia espinal y supraespinal a mi paciente, simplemente con saber la localización anatómica de esa biofase. Y que en su momento ustedes no las hicieron ni nosotros, pero existieron pruebas de farmacocinética y farmacodinamia que corroboraron cuál es el mecanismo de acción y el movimiento del fármaco en el interior de un organismo para ser utilizado de forma confiable. Bien, entonces, todos los fármacos que nosotros utilizamos tienen una diana específica. No es algo que no se conozca, no es algo que no se sepa, simplemente ustedes deben de conocer cuáles son específicamente. Por lo tanto, hablaremos de 4 conceptos. Uno de ellos se llama afinidad. Y entonces, la afinidad es la capacidad que tiene un fármaco de unirse a su receptor. Bien, esa unión dependerá de cómo haya sido diseñado. Sabemos que, como comenté, la dexmedetomidina se tiene que unir a receptores alfa-1 y alfa-2. Sabemos que la cepromacina se va a unir a receptores alfa-1. Conocemos, por ejemplo, que en el caso de los inhalatorios o los halogenados tienen que buscar un receptor GABA para generar una hiperpolarización. Los opiáceos requerimos de receptores mu, delta y kappa, y así sucesivamente. Bien, y debemos de saber que esto necesitaríamos muchas clases de cinética, pero todos los fármacos están diseñados en base a algo fisiológico. ¿Esto a qué me refiero? Que, por ejemplo, un receptor alfa-1 y alfa-2 que podemos encontrar en el organismo, no solamente la gilacina, la romifidina, la detomidina o la dexmedetomidina van a ser capaces de usarlos. Claro que no. Existe un ligando endógeno, como puede ser la adrenalina y la noradrenalina, que pueden ocupar el mismo receptor del fármaco y que pueden competir por él. Esto es bastante importante también, por ejemplo, en el caso de la utilización de acepromacina. La cepromacina, si alguno de ustedes ha tenido la experiencia, sabemos que en animales muy excitados, muy agresivos o muy nerviosos, a veces cuando ustedes colocan acepromacina el efecto no es tan contundente y dicen, bueno, ¿por qué? Si es un tranquilizante mayor. El animal a lo mejor, si ustedes no lo molestan, está acostado. Pero cuando ustedes lo tocan para rasurarlo, para cateterizarlo, vuelve a salir ese animal que vieron antes de la sedación o la tranquilización. Dicen, bueno, ¿pero por qué? Si yo ya lo tranquilicé. ¿Por qué razón? Porque tanto la adrenalina como la noradrenalina compiten por el mismo receptor de la cepromacina, el alfa-1. Entonces, si hay más adrenalina ocupando el alfa-1 que la cepromacina, el efecto no va a ser contundente. Entonces, también hay que tener eso en cuenta. Hay fármacos que pueden competir o que compiten por el mismo ligando endógeno. Entonces, eso es parte del conocimiento para cuando decidir, bueno, yo tengo un animal muy agresivo que ya liberó mucha adrenalina y noradrenalina, tal vez la mejor opción no sea la cepromacina. Tengo que buscar otro fármaco que ocupe otro mecanismo de acción, en donde no compitamos por ese ligando. Bien. Tenemos también algo que se llama actividad intrínseca, y esto a lo mejor sí lo pueden ver, porque la actividad intrínseca es el efecto que ustedes van a ver. Si yo pongo acepromacina, el paciente se va a tranquilizar. Si yo pongo midazolam, sé que el paciente se va a sedar. Si le pongo un inhalatorio, sé que el paciente se va a anestesiar. Entonces, es el efecto clínico que ustedes pueden ver.
y el efecto va a durar mientras el animal, bueno, el efecto en el animal va a durar mientras el fármaco está unido al receptor. Cuando esta unión haya desaparecido, haya envejecido el receptor o sea degradado esa unión, los animales despiertan, ¿ok? O finalmente el fármaco vuelve a quedar libre después de unirse al receptor y puede ser eliminado o puede ser biotransformado, ¿bien? Tenemos otra característica que se llama reconocimiento y esta es la habilidad del receptor para unirse a su ligando. El ligando endógeno o también podemos estar hablando del fármaco. ¿Qué tipo de unión? La estereoquímica y la quiralidad, que los fármacos obviamente ya están diseñados para tener estas características perfectamente. Les digo, no podemos usar fármacos en experimentación o no usamos fármacos en experimentación a menos que alguien se dedique a eso. Para los clínicos utilizamos fármacos donde ya fue reconocido esto. Bien. Y el último punto se llama transducción. Esta es una propiedad que directamente tiene el receptor y es todos aquellos cambios que se van a generar a partir de que el fármaco se unió a ese receptor. Bien. Pueden generar, a lo mejor, en este caso, una modificación química del receptor de un canal, por ejemplo, de calcio, de magnesio. A esos, por ejemplo, se les llaman actividades alostéricas o modificaciones alostéricas positivas o negativas, ¿no? Un canal cerrado, por ejemplo, hablemos de un canal de cloro. Tenemos un canal de cloro que está cerrado. Bien, ustedes le ponen propofol a un paciente. Entonces, el propofol tiene mecanismos alostéricos positivos, donde ¿qué va a hacer? Una vez que el propofol llega al receptor GABA, apertura el canal, lo abre para que entre cantidades importantes de cloro y genera una hiperpolarización. Entonces, son todas esas modificaciones que puede hacer el fármaco sobre el receptor o esa respuesta que va a desencadenar el receptor, abre un canal entre el cloro, hiperpolariza y el paciente se anestesia. Entonces, todas esas respuestas o todo ese efecto que sucede molecularmente desde el receptor y modificaciones de canales, de cargas, de la entrada o salida de iones, se le conoce como transducción. Bien, bueno, ¿qué tipos de interacción tenemos nosotros? Por ejemplo, las neuronas se pueden comunicar entre sí y sabemos que tenemos diferentes mecanismos, tanto presinápticos como postsinápticos. Esto quiere decir que va a haber algunos fármacos que pueden actuar o que pueden desarrollar su mecanismo de acción a nivel presináptico y otros postsináptico y que pueden modificar el intercambio sobre todo de neurotransmisores o de iones. Entonces, los anestésicos tienen la capacidad de modificar no solamente el hecho de que ustedes vean que está anestesiado. Bien, tenemos fármacos, por ejemplo, que tienen una característica como son hipnóticos. ¿Quiénes son hipnóticos o tienen esta característica? Por ejemplo, el propofol, las benzodiazepinas, los halogenados como el isoflorano, el sevoflurano o el desflurano tienen esta característica de generar hipnosis. La hipnosis es un estado parecido al sueño, ¿ok? Pero que ese estado parecido al sueño también nos lleva a otra característica muy importante dentro de los pilares de la anestesia que se van a ver y se están tocando en todo este curso, que es la amnesia. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente no se acuerde de nada. Entonces necesitamos eso, porque yo no quiero que el paciente se acuerde absolutamente de nada de lo que sucedió, se despierte tranquilo, que se despierte cómodo, que la siguiente vez que los vaya a ver a ustedes vaya y diga, oh, ¿cómo estás? Y no que diga, él fue el que me hizo esto, ¿no? O fue aquí donde sufrí este estímulo doloroso, tuve miedo, tuve estrés, entonces queremos que no recuerde absolutamente nada, ¿bien? Por lo tanto, los anestésicos o analgésicos no solamente se encargan de este efecto literal, sino que pueden llegar al hipocampo, a la corteza. De hecho, hay algunos que pueden modificar al sistema límbico. Por ejemplo, las benzodiazepinas pueden llegar a generar desinhibición del sistema límbico. Sabemos que las benzodiazepinas no están indicadas para pacientes ni ASA 1 ni ASA 2 porque esta desinhibición hace que se vuelva, no puedo decir agresivos, pero que tengan comportamientos erráticos o paroxísticos. En vez de que se tranquilicen o se ceden, van a empezar a tener movimientos incontrolados. Bien, entonces todo esto sucede porque no solo hacen eso, bien, tienen otras uniones, ¿vale? Entonces, todos los receptores los conocemos como que son estructuras multiproteicas que si somos muy específicos se pueden encontrar hasta 4 niveles. La primera es una cadena lineal de aminoácidos, la segunda es una estructura local que se le conoce como regular, la tercera es una molécula peptídica que es la unión de varios aminoácidos y la cuarta es una combinación de las anteriores para generar un receptor. Bien, entonces los receptores son partes importantes que se pueden encontrar desde la membrana, se pueden encontrar en el citosol, se pueden encontrar en el núcleo de alguna de las células, en donde tanto un fármaco como un ligando endógeno tienen la capacidad de unirse y de estimularlo. Que quede claro un concepto muy importante. Cuando un fármaco se une al receptor, lo estimula. Eso quiere decir que lo activa, ¿ok?
pero la respuesta clínica que puede darnos puede ser una respuesta de tipo inhibitoria, por ejemplo, el que mi paciente se anestesie, o puede ser una respuesta excitatoria. ¿Qué tal si yo utilicé sulfato de atropina? Voy a tener taquicardia. O utilicé ketamina, donde también tienen taquicardia o tienen hipertensión. Entonces, una cosa es que estimule al receptor y otra cosa muy diferente es el tipo de respuesta que va a generar. Puede haber una respuesta inhibitoria, puede haber una respuesta excitatoria, que son cosas completamente diferentes. Bien, hablando específicamente de cuáles son los mecanismos de acción que utilizan los fármacos, los vamos a englobar en varios grupos. Bien, los iremos comentando nuevamente conforme avancemos por cada uno de los fármacos, pero a grandes rasgos así lo englobamos. Tenemos canales iónicos de sodio. Estos canales se conocen como canales de tipo ionotrópicos. ¿A qué me refiero con un canal ionotrópico? Es aquel que tiene tropismo o afinidad por iones. Bien, estos también son conocidos como voltaje dependiente, son de tipo presináptico. Generalmente tienen 3 subunidades, quiere decir que si yo los veo, digamos así, un tanto tridimensionalmente, no los puedo ver así, sino que estarían de esta forma. Tienen varias subunidades que pueden estar localizadas. Son sensibles al sodio, como su mismo nombre lo dice, y lo pueden interiorizar o pueden bloquearlo dependiendo del tipo de sustancia que se esté utilizando. Este tipo de canales, por ejemplo, los podemos encontrar activos. Esto quiere decir que el canal, en cuanto entra el fármaco en acción, puede abrirlo, ¿ok? Pueden encontrar canales en reposo, que mientras no haya la unión de nada, este canal se va a mantener cerrado. Y podemos tener canales refractarios. ¿Esto qué quiere decir? Que si llega el fármaco, el canal es imposible que responda, a pesar de que el fármaco está en su receptor específico. A eso se le llama refractario. Y eso es muy común que pase, por ejemplo, en situaciones de animales convulsivos, en donde utilizamos benzodiazepinas, propofol, pentobarbital, de formas repetidas, porque a veces que nosotros tenemos pacientes convulsivos y estamos con pentobarbital, con propofol, con benzodiazepinas y de repente decimos, bueno, el animal sigue convulsionando y yo sigo administrando dosis de cualquiera de estos que son GABAérgicos o de algunos que pueden utilizar estos canales y ya no hace nada. O sea, el paciente sigue convulsionando. ¿Qué sucede con estos canales que pueden utilizar estos fármacos? Están refractarios. Esto es un problema muy serio que sí lo podemos ver clínicamente. Ahora, tenemos algunos fármacos que no son para convulsiones, obviamente eso sería tema para otra, otra gran charla, pero, por ejemplo, ¿qué de los que ustedes ocupan puede utilizar este tipo de canales? Los analgésicos locales, por ejemplo, la lidocaína, la bupivacaína o la ropivacaína, estos bloquean los canales de sodio. Entonces, lo que sucede, volvemos al mismo, tenemos nuestro canal, llega al alido, lo bloquea y entonces ya no se puede aperturar, ya no va a permitir la entrada del sodio y que se lleve a cabo la despolarización. Esto sucede obviamente a nivel de nervios periféricos. La ketamina también puede utilizar este mecanismo de acción. ¿Por qué razón? Porque si ustedes ponen ketamina epidural puede generar una analgesia a este nivel y existe cierto bloqueo motor que lo hace muy, digámoslo así, un poco parecido al efecto de la lidocaína, no igual. Entonces se le atribuye cierto efecto local a la ketamina cuando este es administrado por vía epidural, debido a este mecanismo. Lo mismo sucede con el iso o el sevoflurano, que también pueden afectar estos canales en su apertura y que puede explicarme mucho de por qué tienen o tienden a generar mucha de parálisis respiratoria o respiraciones con volúmenes corrientes muy disminuidos. Esta es una imagen de un canal, vean aquí son estas 3 subunidades. Cuando llega un fármaco, lo apertura o llega un ligando endógeno, por ejemplo, y permite la entrada de sodio. Pero también tenemos fármacos, como acabo de comentar, como la lidocaína, como puede ser la ketamina, que se puede colocar aquí arriba como un antagonista, como bloquearlo para que el sodio jamás entre y las neuronas jamás se despolaricen. Bien, también tenemos canales iónicos que son canales de calcio. Bien, en el caso de los canales de calcio también son canales de tipo ionotrópicos, voltaje dependiente, presinápticos y existen 6 subtipos. Los vamos a conocer como los LNPQ o los R y los T. Entonces, aquí dejamos una tabla muy descriptiva acerca de cuáles son los que ocupan cada uno de los fármacos. Por ejemplo, el iso y el sevoflurano llegan a bloquear los canales de calcio L, lo mismo que propofol, ketamina, etomidato y el tiopental. Los N-propofol, ketamina, etomidato y tiopental y así sucesivamente. Entonces, si ustedes observan, el propofol es uno de los fármacos que tienen la capacidad de bloquear todos los tipos de canales de calcio, ¿ok? Es muy eficaz el propofol.
bien, para bloquear este tipo de canales y poder generarlos algunas relajaciones o el efecto de relajación muscular o de bradicardia, porque estos canales de calcio, recuerden que lo que es en el miocardio o en la mayoría de la musculatura, cuando nosotros tenemos esa meseta en el potencial de acción transmembrana, sabemos que quien finalmente va a llevar a cabo al final la contracción de los músculos, la apertura de los canales de calcio. Entonces tenemos algunos fármacos que pueden bloquearlos. Eso hace que todas nuestras musculaturas en general tengan disminución de esto, ¿bien? Oraginado. Entonces aquí están algunos de los fármacos que lo puede hacer. En general es el efecto que tienen sobre sus canales. También llegamos a tener canales iónicos o de potasio. De estos tenemos varios tipos para los cuales pueden ser utilizados y que también son voltaje dependientes o que son ionotrópicos porque utilizan al potasio. Tenemos a los primeros que son aquellos que son conocidos como 6 segmentos y aparecen en esta imagen. Vean cómo son unos canales a lo largo de toda la membrana que tienen diversas estructuras. Vean que no están unidas como los canales que sucedían, por ejemplo, en el caso de los canales de sodio, están distribuidos a lo largo de la membrana y que tienen 6 subunidades a los cuales se les conocen desde S1 a S6 y tienen un poro por el cual pueden migrar los iones que se le conoce como poro 6TM. Los barbitúricos, el propofol, la ketamina y el midazolam pueden bloquear estos canales impidiendo el paso del potasio al interior de las neuronas y generando el efecto de que no se despolarice. Entonces, si tengo una neurona que no despolariza, pues obviamente son individuos que pueden perder la conciencia, ¿vale? Tenemos a otros que se llaman de 2 segmentos, M1 o M2, que son muy similares al S5 y S6, que sería este, y eso lo pueden utilizar el propofol o algunos barbitúricos. Este efecto de evitar el paso, obviamente, de este ion me puede explicar algunos de los fenómenos presentados de isquemia o de hipoxia que aparecen con estos dos. Y los últimos son los canales de 4 segmentos o 2 poros, en donde estos de aquí, fíjense que de los más estudiados, pues son aquellos ¿cómo se llama? Que se llaman TREC1. Los TREC1 son utilizados por los anestésicos inhalatorios y esto me puede responder a la pregunta de por qué pueden llegar los anestésicos inhalatorios a tener una depresión importante sobre la presión, sobre la frecuencia cardíaca y sobre la mecánica ventilatoria. Tenemos estas estructuras o estos sitios anatómicos en donde pueden verse afectadas las despolarizaciones y que sean más lentas. No completamente abolidas probablemente, pero sí más lentas. Bien, tenemos a los receptores GABA o aquellos que son conocidos como gamma aminobutírico, por ejemplo, el receptor GABA. Estos son totalmente, bueno, este neurotransmisor es totalmente inhibitorio o se le conoce como un receptor neuroinhibitorio. Tenemos dos tipos conocidos como GABA A o GABA B, localizados sobre todo a nivel sí del sistema nervioso central. Los GABA A son conocidos como de respuesta rápida, también son canales ionotrópicos, o sea que son sensibles a un ion, como este caso es el cloro, y estos canales son de 5 subunidades a los cuales también se les ha dado a cada subunidad el punto de M1 hasta M5. ¿Ok? Como aparece aquí, vean, aquí están ejemplificados las 5 subunidades. Y en el interior hay un poro por el cual puede pasar el cloro al interior de la neurona. Y tenemos aquellos que se llaman GABA B, que son considerados de respuesta más lenta, pero lenta, hablemos en caso de receptor, no crean que va excesivamente lento. Se conoce solo así, ¿por qué razón? Porque un fármaco que estimula al GABA A significa que inmediatamente va a generar la entrada de cloro. Pero un GABA B, para que entre el cloro al interior de la neurona, requiere de un segundo mensajero, de alguien que le avise al canal que se abre y que permita la entrada del cloro. Pero eso es lo único por lo cual se llama lento, no porque lo haga en tiempo más lento, sino porque utiliza un segundo mensajero. Bien. Existen varios fármacos que ocupan al GABA, de hecho los de los receptores más importantes, porque muchos de los fármacos que ustedes utilizan este tipo de mecanismo de acción. Bien, como comenté en un inicio, generan cambios alostéricos de tipo positivo. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos un canal GABA que en cuanto llega, por ejemplo, el propofol, esto se une a mi receptor GABA y eso permite que modifique el receptor y en este caso es que lo abra y permite el ingreso de cloro al interior de la neurona generando un fenómeno muy simple que es la hiperpolarización. La hiperpolarización es la entrada de cloro al interior de la neurona de forma masiva generando una electronegatividad masiva que le permite responder a cualquier estímulo del medio. Bien, los barbitúricos, todas las benzodiazepinas, el propofol, el etomidato, la alfaxolona y los inhalatorios ocupan este mecanismo de acción como anestésicos. ¿Ok?
Por lo tanto, es de suma importancia que los receptores GABA estén en buen estado. Bien. Ahora, tenemos un modulador alostérico negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que no genera la apertura, sino el cierre. ¿Quién es este? Es el flumacenilo. El flumacenilo es el antagonista competitivo o específico de las benzodiazepinas. Entonces, pero solo para él. No funciona con barbitúricos, con propofol, con etomidato, con alfaxolona, ni con los inhalatorios. El flumacenilo es el antagonista específico de las benzodiazepinas y es considerado un alostérico negativo porque permanece el canal cerrado, impidiendo el ingreso de cloro al interior de la neurona y por lo tanto pues no puede hiperpolarizarse. Bien, este es el ejemplo de un canal de GABA. Vean aquí las benzodiazepinas tienen la capacidad de unirse a la subunidad alfa, el propofol y la alfaxolona a la subunidad beta, el etanol, que bueno, no lo utilizamos realmente, pero los anestésicos inhalatorios igualmente a la subunidad alfa. Y si lo vemos en una porción extendida, se pueden ver de esta forma. Bien. Ahora, el receptor GABA normalmente lo vamos a encontrar localizado en la corteza, en el hipotálamo, hipocampo, en el giro dentado, pálido, estriado, los núcleos talámicos, bulbo olfatorio, cerebelo y formación reticular. Está ampliamente distribuido a través del cerebro y es de suma importancia conocer que en el caso de la temática de la analgesia, cuando llegamos a ese tema, el GABA es uno de los neurotransmisores o uno muy importante para generar algo que se llama vías descendentes del dolor. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un individuo tiene vamos a suponer un golpe, no pensemos en algo muy grave, ¿no? Un golpe leve, ¿no? Una mordedura leve. Entonces, hay una mordedura en una extremidad de un perro o de un gato. No es severa, pero genera dolor. Entonces, el organismo tiene que generar un efecto para bloquear la percepción al dolor. No crean que el cuerpo le pasa algo y dice, me muero de dolor. No, claro que tiene que liberar neurotransmisores y uno de ellos es el GABA. Cuando existe una lesión, ¿ok? El organismo libera GABA como forma compensatoria para controlar el dolor e hiperpolarizar esas neuronas que están mandando una señal nociva a la corteza cerebral. A eso se le llama una vía descendente del dolor. Y no solamente el GABA lo hace, de hecho también lo puede hacer la serotonina, lo pueden hacer los opioides endógenos, pero es muy importante el GABA dentro de estas vías de señalización de descendente, porque el cuerpo tiene que buscar una forma de por sí solo controlar el dolor. Cuando no lo hace, obviamente, pues tenemos que dar analgésicos, tenemos que controlarlo, pero el cuerpo ya está haciendo algo, ¿bien? Entonces es muy importante su participación. Por lo tanto, si somos muy específicos, podemos encontrarlo en esta tabla. Las subunidades alfa 1 y beta 2 pueden generar amnesia y sedación, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. Por eso con el propofol, con los inhalatorios, con las benzodiazepinas, la idea es que no se acuerden de nada. Aparte de la hipnosis, el estado muy parecido al sueño que generan, queremos que no se acuerden, ¿bien? La estimulación del alfa 2 puede llegar al sistema límbico y en pacientes que quede muy claro, ya hablamos, ASA 3, ASA 4 y ASA 5, tienen un efecto ansiolítico, pero pacientes ASA 1 y 2 no utilizamos benzodiazepinas solas porque van a tener efectos paroxísticos o contrarios donde podemos hasta ver algo de excitación, ¿bien? En donde esto es, bueno, clínicamente pues es muy feo que un paciente le pongas benzodiazepinas esperando que se cede y a la mera hora se exciten, pues tengan mucho cuidado. Las subunidades 2, 3 y beta 3 tienen acción miorrelajante, por eso las benzodiazepinas son excelentes relajantes musculares. Bien, se ocupan muchísimo no solo como ansiolítico, como hipnótico, sedante o anticonvulsivo, sino también como un relajante muscular. Los alfa 5 también están involucrados en la memoria y el aprendizaje. Bien, y entonces es así como después de utilizar, por ejemplo, alguno de estos, si ustedes están en un estado ahí medio en hipnosis y le enseñas a alguien a hacer algo, probablemente después de que se pase el efecto va a olvidar todo lo que tú le enseñaste. Y eso es lo que busca uno después de una cirugía, después de un procedimiento anestésico, quieres que olvide todo, que salga feliz, que no recuerde absolutamente nada. Bien. Y la seguridad beta 2 y beta 3 están relacionados nuevamente a la hipnosis, a ese estado parecido al sueño. Bien, tenemos los canales iónicos que van a ser de glutamato. Entonces aquí encontramos aquellos canales que se llaman AMPA, kainato y N-metil de aspartato, ¿vale? Bien, estos tres canales son específicamente sensibles a dos neurotransmisores muy importantes que se llama glutamato y a otro que se llama aspartato. Ambos son neurotransmisores de tipo excitatorios y participan en no solamente el dolor, tienen una participación muy importante en muchos fenómenos de conductancia, obviamente, entre las neuronas. Bien,
Entonces, el glutamato puede utilizar dos tipos de receptores, aquellos que se llaman metabotrópicos, todo receptor metabotrópico es aquel que ocupa un segundo mensajero, y los ionotrópicos, que como vimos anteriormente, son canales que dependen de qué cosa, de algún ion para poder aperturarse o poder cerrarse, ¿bien? Entonces, podemos encontrarlos hipocampo, en la corteza, en la sustancia gelatinosa y también en la médula espinal. Y observándose, muchos de los canales pueden verse de esta forma esquemática a través de las neuronas o en su, ¿cómo se llama? En su membrana. Bien, hablaremos primero de los receptores AMPA. Los receptores AMPA son de tipo ionotrópico, son sensibles al glutamato y al aspartato, ¿ok? Entonces, estos canales, por ejemplo, cuando llega el glutamato y el aspartato y se unen al receptor AMPA, esto va a permitir la entrada de sodio y también de potasio y que la neurona se pueda despolarizar. Bien, están compuestos de 4 subunidades, como se pueden ver aquí, M1, M2, M3, y aquí lo vemos al otro. Y tienen un poro por el cual pueden migrar los iones a partir de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede con algunos fármacos? La ketamina, el xenón, que es uno de los nuevos anestésicos inhalatorios que se están empleando en medicina veterinaria, gabapentina y pregabalina, que los utilizamos para el dolor neuropático, y el diazepam. Estos son antagonistas muy buenos del receptor AMPA. ¿Esto qué quiere decir? Se van a colocar encima de este receptor AMPA y entonces, como están obstruyendo al receptor, en cuanto se libere glutamato y aspartato, el receptor ya está ocupado. Entonces no pueden generar la apertura y no puede haber, por ejemplo, en este caso, dolor. Son fármacos muy importantes que podemos utilizar. Bien. Tenemos también a los receptores N-metil de aspartato. Del N-metil de aspartato, o NMDA, ahí está, se movió mi camarita, listo. Son canales de tipo ionotrópicos, ¿bien? Y estos ocupan a un ion particularmente. Este no va a ser, bueno, sí hay sodio y cloro, pero son muy importantes, por ejemplo, el caso del magnesio. El magnesio es el encargado de mantener este canal cerrado. Como pueden verlo en esta imagen, aquí hay una molécula de magnesio que permite que el canal esté cerrado. Cuando se libera glutamato o aspartato, este magnesio se retira y entonces entra sodio o calcio o potasio, puede salir del interior de la neurona y este se despolariza y genera, pues obviamente, el estado de conciencia, que estén despiertos, puede haber presencia de dolor porque bueno, son neurotransmisores involucrados sobre todo en el dolor, ¿vale? Estos están, bueno, están unidos o están considerados que pueden tener algunas subunidades a las cuales se les conoce NR1, NR2 y NR3, que te reciben estas sinonimias. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros utilizamos fármacos antagonistas de este canal? Lo que hace es que el fármaco se va a unir aquí, va a evitar que se movilice el magnesio y de ninguna forma va a entrar el sodio, el calcio, ni va a salir el potasio. Entonces, la ketamina, por ejemplo, se coloca aquí, evita que el magnesio sea removido y este canal jamás se apertura, por lo tanto el glutamato y el aspartato jamás van a poder modificarlo en absoluto, ¿ok? Ahora, este mismo tipo de canal tiene un coagonista. ¿Esto qué quiere decir? Que es una sustancia que puede estimularlo y en este caso es la glicina. Entonces, tiene una porción para glutamato y una porción para glicina, conocido como un coagonista. Ahora, de los receptores N-metil de aspartato también tenemos aquellos que son conocidos como metabotrópicos, ¿ok? Entonces, recuerden que cuando yo hablo de un canal metabotrópico quiere decir que es un canal que está unido o que tiene la capacidad de modificar el paso de los iones, pero a través de un segundo mensajero. Generalmente lo hace a través de proteínas, ¿sí? Tiene 7 dominios transmembranas separados por diferentes asas y los conocemos como mGlu-R, ¿bien? Y tenemos 3 subtipos. Aquí en esta tabla aparecen, para conocimiento de ustedes, cuáles son los segundos mensajeros que se utilizan. El grupo 1, cuando se desencadena esta estimulación de este receptor e ingresa el glutamato, puede generar excitotoxicidad, ¿bien? Pero es muy importante el grupo 2 y el grupo 3. ¿Por qué razón? Porque en algunas ocasiones esta interacción con este receptor N-metil de tipo metabotrópico puede generar, por ejemplo, la ketamina. Cuando altera todo este ciclo, cuando ustedes utilizan ketamina y bloquea este canal, van a disminuir las concentraciones de glutamato. Y si hay menos glutamato, eso genera menos excitotoxicidad y tienen efectos neuroprotectores. Es una de las razones por las cuales actualmente se considera que la ketamina puede ser utilizada en pacientes, por ejemplo, con Parkinson o con Alzheimer o con efectos neuroprotectores. Bien, porque puede suceder esto, o sea, como disminuye los niveles de glutamato, puede lesionar menos a las neuronas.
Los antagonistas competitivos que tenemos, que pueden bloquear cualquiera de los tipos de NMDA, si hay ionotrópico, metabotrópico, encontramos a la ketamina, la fenciclidina, que sería como la molécula madre de la ketamina y la tiletamina, el etanol, el xenón, el óxido nitroso, los opiáceos, el tramadol, el dextrometorfano, que es utilizado como un antitusivo, pero que también es considerado un antagonista de receptores NMDA, los antidepresivos tricíclicos, la gabapentina, la pregabalina o la amantadina, que también lo estamos utilizando actualmente mucho para el tratamiento del dolor crónico o dolor neuropático. Bien, por estos efectos que tiene sobre su bloqueo, ya sea a nivel ionotrópico o metabotrópico, ¿vale? Bueno, y también tenemos receptores de serotonina. Estos receptores de serotonina son conocidos como 5-HT. Existen diferentes tipos de receptores de serotonina, ¿vale? Tienen algunas funciones importantes en cuanto a la modulación de conductas y ánimo o funciones. Sabemos que muchos individuos pueden tener modificaciones de su comportamiento dependiendo de los niveles de serotonina que existan. Para su función son canales que nosotros conocemos como ionotrópicos, bien, y que pueden utilizar obviamente también cationes para moverse a través. Y a su vez, estos de aquí, a pesar de ser ionotrópicos, también podemos encontrar algún porcentaje de ellos que puedan utilizar segundos mensajeros, también de tipo metabotrópico. Este no utiliza la proteína G así tal cual, sino que utiliza uno que se llama GIO o GI0, sobre todo aquellos que son los 5-HT1, ¿bien? Entonces, la serotonina también puede participar, por ejemplo, en fenómenos de hambre, de ansiedad. En el caso dado también, por ejemplo, ha participado en fenómenos obviamente de depresión. Entonces, por eso muchos fármacos que son antiserotoninérgicos pueden ser utilizados. El tramadol puede desencadenar algún síndrome que seguramente hayan escuchado, que se llama síndrome serotoninérgico, en donde hay una descarga muy importante de serotonina y que puede generar cambios en los individuos, ¿vale? Entonces, los fármacos, por ejemplo, como el propofol y el diazepam, tienen una particularidad muy especial, el ser oréxicos. Esto significa que pueden estimular el hambre o son considerados estimulantes del apetito en microdosis. ¿Por qué? Porque pueden disminuir la secreción de serotonina y obviamente menos serotonina, perdón, a nivel sanguíneo. Eso disminuye el fenómeno de saciedad y los individuos tienen hambre. Por eso son utilizados como oréxicos, cualquiera de estos dos. Bien, lo que podría ser el tiopental o el pentobarbital y la ketamina pueden inhibir su recaptación. El que inhiban su recaptación significa que puede haber mayor concentraciones de serotonina en la sangre. Y actualmente es más común en humanos, se ha estudiado a la ketamina para poder tratar algunos trastornos de depresión. Aquí dejamos un artículo donde estamos viendo los efectos que tiene la ketamina como un tratamiento antidepresivo, pero en el caso de pediatría. Pero bueno, esto es un aumento de la liberación que puede modificar. Les digo que la serotonina tiene importante relevancia en el caso de los fenómenos de conducta. Entonces, para eso se utiliza. Aún no hay un dato concluyente sobre veterinaria, porque, bueno, obviamente la depresión tiene muchas connotaciones que hablan en el caso de veterinaria a lo que sería medicina humana. Bien. En el caso de los receptores alfa-2 adrenérgicos, esto es bastante interesante porque estamos hablando sobre todo de los agonistas alfa-2 adrenérgicos. Sabemos que receptores alfa-1 y alfa-2 encontramos en todo el cuerpo. Estamos hablando de una propiedad que dijimos al inicio que se llama ubicuidad farmacológica. ¿Ok? Entonces, estas son subfamilias que tienen 7 dominios y que son todos metabotrópicos. Quiere decir que todos se unen a un segundo mensajero para generar una respuesta. Tenemos al alfa-1 que ocupa la proteína GQ11, ¿ok? Y que puede movilizar calcio después de que éste sea aperturado, ¿bien? Y los alfa-2 que son acoplados a proteínas GI, en donde pueden utilizar la actividad de la adenilociclasa. Si ven, ambos tienen algunas subclasificaciones. Y ambos receptores van a ser utilizados, les digo, por estos fármacos que generalmente son tranquilizantes sedantes como los agonistas alfa-2 adrenérgicos. ¿Cuáles tenemos? Gilacina, detomidina, romifidina, medetomidina y la dexmedetomidina. Son muy importantes y tienen 3 cosas que considerar. Son sedantes mayores o tranquilizantes mayores, son analgésicos espinales y supraespinales y son excelentes relajantes musculares. ¿Por qué aparecen en este orden? Porque es el orden de selectividad. Bien, mientras la gilacina es el menos selectivo, con menos propiedades analgésicas y más reacciones adversas, la dexmedetomidina es la que tiene más analgesia
y menos reacciones adversas debido a esta gran selectividad y a que se ha convertido en un fármaco que busca una diana terapéutica, ser más selectivo sobre los receptores alfa-2 que sobre los alfa-1. Bien. ¿Y dónde explicamos muchos de sus efectos? Por ejemplo, cuando estos fármacos, cualquiera de los que acabamos de mencionar, que su mecanismo de acción, que lo veremos más a detalle, estos fármacos estimulan la recaptación sináptica de adrenalina y de noradrenalina. Quiere decir que van a llegar al receptor alfa-1 o alfa-2, en este caso, muy importante, que es sobre el que queremos que tenga un predominio. Cuando llega la gilacina o la dexmedetomidina sobre el receptor alfa-2, estimula la recaptación de catecolaminas, o sea, recoge toda la adrenalina y la noradrenalina circulante. ¿Esto qué va a generar? Vean, el alfa-2A a nivel de la corteza y tallo cerebral y va a explicarme el fenómeno de sedación de la analgesia supraespinal. Esto quiere decir que están localizados en la corteza cerebral. Explican la bradicardia y la hipotensión. Y a nivel de riñón inhiben a la hormona antidiurética. Por eso todos los animales con gilacina, dexmedetomidina siempre se orinan a mitad o a final de las cirugías. Bien. El receptor alfa-2B está en la médula espinal o en el endotelio vascular. Nos van a dar analgesia espinal, vasoconstricción en las primeras fases cardiovasculares de este tipo de fármacos, después bradicardia. Los 2C están en la médula espinal, me dan más analgesia y pueden alterar la termorregulación, sobre todo tendiendo a tener hipotermia. Y los 2D tienen una actividad similar a los alfa-2A. Entonces son excelentes analgésicos. ¿Cuál es el mejor analgésico? Estamos hablando de la dexmedetomidina. De hecho, se ha hablado que puede generar una analgesia tan eficaz como la morfina o el fentanilo debido a que tienen esta actividad espinal y supraespinal. Para eso hablamos de algo que se llama ratio de selectividad. ¿Qué es un ratio de selectividad? Significa que qué cantidad de fármaco, digamos así, si yo pongo dexmedetomidina, qué tanto se va a unir al receptor alfa-2 sobre el alfa-1. Preferimos que se una sobre el alfa-2 porque vemos que tienen muchos efectos benéficos. Digo el alfa-2 porque el alfa-1 puede explicar muchas de sus reacciones adversas. Y aquí está la selectividad. Vean el de la gilacina, en 160 a 1, o sea, 160 veces más se une al alfa-2, 1 al alfa-1, y así sucesivamente. Si ven la dexmedetomidina, tiene una alta selectividad sobre el alfa-2, por eso es excelente analgésico. Sí genera analgesia, pero realmente no es tan bueno, ni siquiera lo utilizamos como analgésico. Es un error decir que voy a hacer una cirugía con gilacina, tiletamina, solazepam y decirle a alguien, no le pongo analgésicos porque la gilacina es analgésica. O sea, sí, pero realmente es insuficiente. Necesitaríamos complementarla. Pero obviamente tenemos dosis analgésicas y dosis sedantes. Bien. A su vez, este ratio de selectividad aplica con los antagonistas. Tenemos un ratio de selectividad de los antagonistas, en donde, por ejemplo, la tolazolina tiene un antagonismo sobre receptores alfa-2, 30 a 1, la yoemivina, 40 a 1 y el atipamezol de de 8526 a 1. Entonces, esto es muy importante porque vean que este es un antagonista para todos, ¿ok? O sea, si yo volteo acá, puede antagonizar a cualquiera, ¿vieron? Pero entonces, por ejemplo, si yo quisiera utilizar tolazolina como antagonista, voy a regresar un poco, tiene una selectividad 30-1, pues si yo quiero antagonizar la dexmedetomidina con tolazolina, donde su ratio de selectividad es 30-1, nunca lo voy a antagonizar. El paciente nunca va a salir de ese estado de sedación. Pero podría antagonizar la gilacina, a pesar de que es 30-1, no es 160, pero podría hacerlo. Bien, entonces normalmente la tolazolina se ocupa para antagonizar solamente para gilacina y el atipamezol que tenemos en el mercado puede antagonizar a cualquiera de los demás agonistas alfa-2. Esto es muy importante. Bien, ok. Por último hablaremos de dos conceptos que se llama eficacia y potencia y la relación que existe. Entonces, eficacia se refiere a la respuesta terapéutica potencial máxima. Esto quiere decir que ¿cuál va a ser la respuesta del fármaco después de la dosis? Alcanzaré un grado de sedación grado 1, grado 3, grado 4, una sedación profunda, una sedación ligera. Bien. Y potencia habla acerca del fármaco. ¿Esto qué quiere decir? Es un error muy común, pero nosotros decimos que un fármaco es muy potente cuando hablamos de la dosis. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo tengo 3 fármacos y los 3 me generan el mismo efecto, vamos a hablar de analgésicos, por ejemplo. Si yo tengo 3 analgésicos y los 3 me quitan el dolor, me lo quitan igual, ¿cuál es el más potente? El que ocupo menos dosis. ¿Ok? A eso se refiere potencia. Ha sido un término muy mal utilizado a través del tiempo. Bien. Entonces, el hablar de potencia única y exclusivamente estamos hablando de aquel
que alcanza el mismo efecto que los demás, pero a menor dosis, ¿ok? Vamos a verlo en este gráfico. Tenemos el fármaco A, el fármaco B y el fármaco C, ¿ok? Aquí empieza la administración en el punto 0 y 100 es el efecto. Si sigo hablando de analgésicos, aquellos que lleguen al 100 significa que son los más analgésicos. El que llegue a 50, esta es la mínima concentración efectiva, o sea, cualquier fármaco que pase de esta línea es efectivo. Bien, entonces, el fármaco el fármaco A alcanza el 100% de eficacia, o sea, quita el dolor. El fármaco B cruza la línea de la mínima dosis efectiva, es analgésico, claro que sirve, pero no llega al 100, es menos eficaz que B. Y el fármaco C es igual de eficaz que A, quitan el dolor de la misma forma. Si yo observo las tres líneas, los tres fármacos quitan el dolor porque están por encima de la mínima dosis efectiva, ¿ok? Pero ¿cuáles son los más analgésicos? A y C son los que generan más analgesia porque llegan al 100. Pero ¿cuál es el más potente? El A. Porque si observan esta línea, estamos hablando de dosis. Significa que entre el fármaco A y el fármaco C, el más potente es el A, porque es el que necesito menos dosis para llegar al 100% de la eficacia. ¿Ok? Ahora, si lo observo en estos gráficos, tengo el fármaco A, el fármaco B y el fármaco C. Entonces, lo mismo, hasta acá arriba es 100% de eficacia. Si son analgésicos, volvemos a lo mismo. Los tres son igual de eficaces. Los tres me quitan el dolor igual. Pero ¿cuál es el más potente? El fármaco A, porque es el que requiero menos dosis para alcanzar el efecto del 100%. ¿Ok? Entonces, aquí está. Vean. Entonces, ¿cuál es el más potente? El que requiere menos dosis. A eso se refiere potencia. De estos tres lo mismo. Todos son eficaces, todos son igual de buenos, pero el más potente es el A, porque requiere menos dosis para que funcione igual que B o que funcione igual que C. ¿Ok? Si observamos aquí, hablamos de eficacia. Vean, ¿cuál es el fármaco más eficaz? Pues el fármaco A, porque es el que llega al 100%. ¿Cuál es el menos eficaz? El fármaco C, porque alcanzamos probablemente un 25% del efecto. ¿Ok? Eso hace referencia, por ejemplo, sobre todo cuando estamos hablando de opiáceos. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque sabemos que la buprenorfina y la morfina son opiáceos. Y cuando hablamos de opiáceos es porque directamente nuestra mente nos lleva, ese animal debe de tener mucho dolor. Pero entre ellos debe haber diferencias, eso es una realidad. Entonces, por ejemplo, vean aquí, tanto la buprenorfina como la morfina están bueno, la bupre se quedó aquí, pero los dos son buen analgésico, ¿ok? O sea, los dos pueden controlarme el dolor, pero ¿quién es más analgésico? ¿Quién es más eficaz? La morfina, ¿ok? Entonces, la bupre la consideramos como un analgésico para dolor leve a moderado, mientras que la morfina normalmente la prescribimos para dolor severo. Bien, ambos son opiáceos, son muy buenos analgésicos, pero depende del tipo de dolor. Ahora, hablando de la dosis, únicamente, ¿quién es más potente? La bupre, porque para generar analgesia, la buprenorfina requiere de mucho menos dosis que la morfina. Yo sé que es menos eficaz, pero es más potente porque requiero menos dosis para generar analgesia. Lo mismo sucede en este fármaco, en este gráfico. Los dos son analgésicos, ¿ok? Aunque su analgesia es diferente, pero la buprenorfina siempre será más potente por utilizar menos dosis. Bien, esto nos lleva al tipo de respuesta. Tenemos agonistas puros, agonistas parciales, agonistas antagonistas y antagonistas, ¿ok? Vamos a hablar brevemente de a qué se refiere cada uno de ellos. Un agonista, ¿ok? La palabra o el término agonista simple, tal cual, se refiere a un fármaco capaz de estimular a un receptor, ¿ok? Entonces, tiene un efecto estimulante sobre el receptor. Recuerden que la respuesta puede ser de dos tipos, puede ser inhibitoria o puede ser excitatoria, pero estimula al receptor, ¿bien? Entonces, como lo habíamos comentado, un agonista puro es toda aquella sustancia que puede estimular a un receptor. Por ejemplo, la morfina, el fentanilo o la codeína. Son fármacos que se utilizan como analgésicos y que pueden estimular a un receptor. Son puros y se llaman puros porque van a generar una eficacia máxima. ¿Ok? Tenemos un agonista parcial. El agonista parcial es aquel que sigue estimulando al receptor, pero la respuesta es menor. Estamos hablando de la buprenorfina, la nalorfina y la nalbufina. ¿Esto qué quiere decir?
que sí generan analgesia, que sí estimulan al receptor, pero la respuesta va a ser menor. Es menos eficaz que el puro, pero ambos generan analgesia, ¿ok? A eso se refiere un agonista parcial. Un agonista antagonista tiene un mecanismo más complejo, porque si dice agonista antagonista es que hace las dos cosas, ¿bien? Se llama agonista antagonista el butorfanol. ¿Por qué? Porque es un agonista, quiere decir que puede estimular al receptor, por ejemplo, muy particular aquí en este caso del kappa, es un receptor opiáceo, pero que a su vez es un antagonista de los receptores mu para morfina, ¿ok? Tiene el doble efecto, ser un agonista antagonista, ¿ok? Entonces, este es un mecanismo bastante interesante, ¿no? Que se haga las dos cosas. ¿En qué momento yo querría un fármaco que agonice al receptor kappa, pero que también antagonice al receptor mu? Por ejemplo, hay algo que se llama analgesia secuencial. Yo tengo un paciente con morfina, está ocupando el receptor mu porque tiene un dolor severo, pero por alguna razón la morfina me está generando muchas reacciones adversas. Probablemente tenga en riesgo la vida del paciente. Entonces, si yo utilizo un antagonista, voy a revertir a la morfina y se acaba la analgesia. Pero puedo tener otra opción. Puedo utilizar butorfanol porque me va a antagonizar al receptor mu, lo cual va a hacer que se desplace a la morfina de su receptor, pero al mismo tiempo va a estimular al receptor kappa y va a funcionar como un agonista parcial. O sea, me va a dar analgesia, no tan eficaz, pero voy a mantener la analgesia y puedo antagonizar a la morfina. A eso se le llama analgesia secuencial. Y los antagonistas son aquellos fármacos que no tienen ningún efecto. Se unen al receptor y su único objetivo es bloquearlo. Su respuesta siempre va a ser igual a cero. No estimula, no hay respuesta inhibitoria, no hay respuesta excitatoria, no hay nada. Un antagonista solo ocupa el receptor y evita la acción de los agonistas. Aquí tenemos a la naloxona, naltrexona y al nalmefeno, que son los antagonistas específicos para cualquier opiáceo en caso de una emergencia o de querer revertir el efecto. Van a revertir a todos, al agonista puro, al parcial y al agonista antagonista, pero deben de recordar que su respuesta siempre va a ser igual a cero, nunca estimula. Y de los antagonistas tenemos dos tipos, ¿ok? Que pueden encontrar. Tenemos un antagonista, bueno, un tipo de antagonista que se llama no competitivo, al cual significa que es irreversible. Esto lo comento, pero realmente en anestesia no se ocupa. Es más común que se ocupe como un veneno. Por ejemplo, los órganos fosforados ocupan este tipo de mecanismo, en donde una vez que el antagonista se une a un receptor, es imposible retirarlo. ¿Ok? Pero la naloxona, la naltrexona o el nalmefeno son competitivos porque son reversibles. Esto quiere decir que pueden desocupar el receptor que han ocupado. Bien, y esto es muy simple. Si yo aumento la dosis del agonista, puedo remover a mi antagonista. ¿Esto qué querría decir? Yo tengo un paciente con morfina y quiero antagonizar la morfina, le pongo naloxona. En un caso muy hipotético, que yo decidiera volver a ponerle morfina, le vuelvo a poner morfina, tal vez una dosis más alta y puedo remover al naloxón y puede volver a estimular al receptor mu, ¿ok? Entonces, esto es importante. Y además es relevante que sea competitivo y reversible porque yo no quiero que la naloxona me ocupe un receptor opiáceo para toda la vida. Porque los opiáceos o los péptidos opioides endógenos, que son los que producimos endorfinas, beta-endorfinas, beta-encefalinas, tienen funciones fisiológicas en el organismo. Yo no puedo tener a un paciente con esos receptores bloqueados de por vida. Entonces, la naloxona es un receptor, bueno, es un antagonista de tipo competitivo, ¿ok? En ambos casos, recordar que ninguno estimula al receptor, ¿bien? Entonces, si lo pongo con una imagen muy simple, el agonista llega sobre el receptor y entonces hay una unión, se estimula el receptor, la respuesta puede ser inhibitoria o excitatoria, cualquiera de las dos, pero el antagonista, ¿qué hace? Este es el antagonista, este verde, únicamente ocupa el receptor, no hay ninguna respuesta fisiológica, no estimula, no nada, no hay respuesta, pero el agonista no tiene nada que hacer, ¿ok? Solo lo ocupa. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Dejo aquí alguna información de contacto por alguna duda o algún comentario y nos veríamos en la siguiente sesión. Muy bien, gracias a todos. Hasta luego.